Bienvenidos. En la Universidad La Salle les damos la más cordial bienvenida esta mañana, una mirada 360 grados. Es un recorrido en las áreas de conocimiento en el marco de la toma de protesta de AMLO. Escucharemos en voz de nuestros especialistas análisis, valoración, viabilidad y proyección de los planteamientos presentados por nuestro nuevo gobierno. Es un gusto recibirlos, abrir el diálogo y juntos poder generar comunicación con valor para México. Bien, saludamos a quienes nos están siguiendo la transmisión en vivo y para dirigir este panel nos acompaña Israel Pantaleón. Lo presento, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, él es de la Universidad Tecnológica de México, especialista en periodismo latinoamericano por el Tecnológico de Monterrey. Desde el 2010 se ha desenvuelto en la prensa como reportero y analista de economía y finanzas. Desde 2014 comenzó a trabajar para Forbes México como editor de Breaking News y actualmente se desarrolla como editor web para Forbes Centroamérica. Un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, bueno, recibimos también a nuestros panelistas. Esta mañana nos acompaña el maestro Siegfried Seedorf. Él es especialista en economía y finanzas. Recibimos al maestro Víctor Manuel Alonso. Él es especialista en Derecho Constitucional. También está la maestra Norma Soto. Ella es especialista en Relaciones Internacionales. Nos acompaña el maestro Alejandro Enríquez. Él es especialista en Políticas Educativas. Y nos acompaña el maestro Pepe Perdomo, especialista en Derecho Administrativo. La dinámica de esta mañana es que Israel irá presentando a cada uno de estos especialistas y los acompañará en un recorrido por preguntas, cada uno en su especialidad. Cada uno tendrá aproximadamente 15 minutos, 20 minutos para hablar de su tema y una vez terminada la ronda se abrirá un diálogo de preguntas y respuestas para los medios de comunicación. Así es que adelante, Israel, te dejamos la palabra. Muy buenos días a todos. Es un gusto que una universidad como La Salle me haya permitido venir a aportar a este panel. Y bueno, comencemos hablando primeramente del tema económico en este panel mediático Promesas que cambiarán a México. Y para mí es un gusto presentar al contador público Siegfried Seedorf Fernández, ¿sí lo pronuncié bien? Contador público por la Universidad de La Salle, especialista en alta dirección por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente es docente de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, impartiendo materias económico-financieras desde 1981 de manera interrumpida. Trayectoria que le ha sido acreedor a la medalla San Juan Bautista de La Salle y el reconocimiento como profesor emérito. Ha tenido a su cargo la dirección de 134 tesis de nivel licenciatura, así como diversas publicaciones en el ámbito financiero. En el sector empresarial cuenta con experiencia de 43 años en diversas firmas y organizaciones de prestigio, como director financiero y director general, entre las que destacan Arthur Andersen, Compañía Papelera Marmo, Anixter y Chanel. Además es socio fundador y director general de Versatilidad Comercial en Outsourcing desde 2003. Expresidente de la Asociación de Egresados de la Universidad La Salle 2016-2017. Pues un aplauso para el contador público. Profesor, me gustaría preguntarle cómo ve este cambio de gobierno desde el punto de vista económico, con un cambio de modelo que
va a ser diferente a lo que hemos visto en sexenios pasados. Y para mí, desde su perspectiva, ¿cuáles serán los retos económicos durante los primeros 100 días de este nuevo gobierno? Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Realmente en estos primeros 100 días tenemos que esperar primero a que salga el paquete económico, lo que sería el presupuesto de ingresos y egresos, a donde realmente vamos a conocer cuál es la cantidad de dinero que se tiene para repartir. No podemos repartir de $1, convertir ahora sí, hacer el milagro de convertirlo en 20 pesos. El peso seguirá siendo $1 y de ese peso tendríamos que ver hacia dónde va. ¿Cuál es el crecimiento que estamos esperando para el próximo gobierno? Banco de México está dando una expectativa del 2.17 a un 2.16. Realmente no es mucho el crecimiento que se espera, a pesar del cambio de gobierno, el crecimiento se sigue manteniendo bajo. Se espera que el salario mínimo llegue a los 102 pesos, que sería un 18%. Ese impacto lo estaremos conociendo en los fines de diciembre para ser implementado el día 1 de enero del próximo año. Este crecimiento del 18% al salario mínimo va a tener una repercusión en lo que va a ser la tasa de inflación, así como también en los precios del mercado. Por lo tanto, la tasa de interés interbancaria, lo más seguro es que Banco de México del 8% que está actualmente, en su siguiente revisión, la suba entre 8.25 y 8.50, que sería aproximadamente un 0.25 o un 0.50 más. En el presupuesto de ingresos y egresos, prácticamente se está pensando que pasará como lo manda el Ejecutivo, ya que la mayoría en el Congreso pues es el parte de los senadores y diputados que forman a Morena. Entonces creo que no va a haber ningún problema en que pase el presupuesto tal y como lo esté mandando el Ejecutivo. Ahí sí va a haber un problema para que pueda amarrar todas sus promesas que ha hecho con la cantidad que venga en ese presupuesto. Y ahora bien, a últimas fechas hemos visto muchísima volatilidad, tanto en el peso como en la Bolsa Mexicana de Valores, tomando en cuenta las iniciativas que ha lanzado Morena en el Congreso. Y me gustaría preguntarle, con lo que se ha visto, ¿podría haber una mayor incertidumbre financiera? Sí, porque el grave riesgo es hacer un doble discurso. El doble discurso es lo que trae mayor inquietud a los mercados. Si tuviéramos un discurso en el mismo sentido, ya sea para los mercados como para el pueblo o la gente que ha votado por él, realmente no habría tanto problema. El riesgo es que decimos una cosa hacia los mercados y decimos otra cosa en otras fuentes de información, en la cual pues trae una incertidumbre. El mercado, los inversionistas, pues al final de cuentas son parte de ese mercado liberal del que tanto atacó en su plática de toma de posesión, pero tenemos que seguir viviendo en ese marco liberal, ya que formamos parte de varias organizaciones mundiales en las cuales pues, no estamos regidos nada más por México, sino que ya por un mercado mundial. Las reservas monetarias realmente las está recibiendo ahorita el presidente en su mayor nivel. Entonces, pues ahí tiene una gran ventaja y también que ya le está dando una autonomía al Banco de México. Eso está creando una certidumbre. Pero, por el otro lado, el día de ayer da a conocer que el Aeropuerto de México continúa. Entonces, ¿cuál es el discurso que vamos a creer? ¿El aeropuerto se cierra o el aeropuerto continúa? Creo que hay una razón de peso muy importante, $6,000 millones, los cuales se encuentran en Estados Unidos o con unos bonos que se van a tener que vencer dentro de 3 años, en el año 2021. Esos bonos pues, realmente son 120,000, si tomamos el dólar a 20 pesos, son 120,000 millones. Ahí a los inversionistas que están invirtiendo en estos bonos, pues no son inversionistas mexicanos, son inversionistas internacionales que en un momento dado pues van a buscar que ese rendimiento que se les prometió con el aeropuerto lo puedan tener. Ya el gobierno mexicano ahorita está pidiendo una recompra de 1,800 millones. La situación es que ya salió muy tarde hacer esa recompra, porque ahorita ya los inversionistas, muy difícil alguien va a querer que le paguen 90 centavos cuando pagó $1
y no le estén pagando ningún rendimiento por el tiempo que ya llevó. Ese dinero pues, ya fue gastado, ya está en la infraestructura que tiene el nuevo aeropuerto. Entonces tendremos que esperar a ver cómo cierra hoy la Bolsa de Nueva York para saber si efectivamente tuvo éxito el gobierno mexicano en poder hacer esa recompra. La indemnización, pues hay un riesgo ahí de que lleguen a demandar al gobierno mexicano por una falta, ahora sí, en el compromiso, y caeríamos en un default económico en el cual pues trae un riesgo que da una imagen muy mala hacia los inversionistas. Por otro lado, tenemos también como un síntoma de seguridad o inseguridad en el mercado los certificados bursátiles de la fibra E, que son por 30,000 millones de pesos, de los cuales el 45%, que equivale a 13,500 millones, son de las Afores. Y esas Afores, pues realmente es dinero que tienen, así que los trabajadores mexicanos. ¿De qué momento vamos a explicarle a la gente que tenía en esas Afores invertido el dinero, de que ya no se le puede regresar un ahorro que ha sido obligatorio desde el año de 1992 y que cada trabajador ha estado participando con parte de su salario en meterlo a eso? Entonces realmente sí hay un grave riesgo de incertidumbre si no cumplimos con los compromisos económicos a los cuales ya el gobierno mexicano con anterioridad se había hecho. No importa que sea un nuevo gobierno, al final es el gobierno mexicano el que tiene que responder por eso. Entonces tiene que ser muy claro el presidente de que ya no es candidato, ya es presidente, para que su discurso dé una tranquilidad a los mercados económicos. Y bueno, pareciera ser que faltan liderazgos para el impulso de la economía mexicana entre estas luchas entre el gobierno y la parte empresarial. Y me gustaría preguntarle, ¿qué podemos esperar si no hay un liderazgo económico y empresarial durante la administración de López Obrador? Ese liderazgo lo va a tener que tomar el gobernador del Banco de México, el secretario de Hacienda, serán los que tendrán que tomar ese liderazgo económico, porque el presidente yo veo muy difícil que se siente a negociar con los empresarios, que se siente a negociar con los inversionistas, sino que va a tener que ser el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México los que estén dando una tranquilidad a todos los inversionistas. Realmente el sector económico fuerte aquí en México está regido por los empresarios, y los empresarios pues tienen ahora sí que seguir trabajando, tienen que seguir aportando para que México pueda seguir creciendo. Pero desgraciadamente se dio a entender en los dos discursos que pronunció el sábado, tanto en el Congreso como en el Zócalo, que el sector empresarial no lo estuvo nombrando, no lo estuvo dándole la importancia que tiene en México para poder realmente llevar a cabo todo. Es muy preocupante de que estemos ofreciendo ahorita un subsidio al campo, 0 intereses, cuando realmente el campo pues, tiene que salir adelante y sin ningún subsidio. Por otro lado, estamos ofreciendo unas becas para estudiantes que si se diéramos esos 2,000 pesos que está ofreciendo a los 10 millones de estudiantes, serían 200,000 millones mensuales, que si lo llevamos al año, pues ya estaríamos hablando de 240,000 millones anuales, que de dónde van a salir. Pensiones hacia los jubilados, hacia gente que tiene edad ya de jubilación y gente con capacidades diferentes, también está prometiendo una pensión, que de dónde va a salir ese dinero cuando todos sabemos que el Seguro Social está teniendo ahorita serios problemas para llegar a cumplir con las pensiones, sobre todo en los próximos años, que es el grueso de la gente que somos trabajadores, que nos vamos a pensionar en los próximos 6 años. Y por último, también yo veo muy difícil lo que podría ser la parte de la baja de impuestos en la zona fronteriza. Estamos diciendo que va a bajar el IVA a un 8% y el ISR a un 20%. ¿Cuánto va a representar en el PIB simplemente esa baja de los intereses, de los impuestos que está ofreciendo el señor presidente, tanto en el IVA como en el ISR, a esa franja?
cuando no vamos a pedir, ni nos vamos a endeudar, ni va a haber aumento en los impuestos en los próximos, por lo menos en este año. Entonces el panorama realmente, con las promesas que se tienen, no llegan a ser un marco económico con el cual se pueda sustentar un crecimiento realmente sustentable. Podrá haber un crecimiento siempre y cuando su discurso, como ya lo dije, dé una tranquilidad a los mercados, dé una tranquilidad a los inversionistas y que realmente el presupuesto de ingresos y egresos venga muy realista. Si ese presupuesto de ingresos y egresos no viene realista y viene para cumplir las promesas, va a tener el próximo gobierno serios problemas para poder salir adelante. Y bueno, finalmente me gustaría preguntarle, desde su perspectiva, ¿qué otros retos usted considera a los que va a enfrentar la economía mexicana, tomando en cuenta estos choques comerciales entre Estados Unidos y China, que ya están tratando de trabajarlos con una economía en América Latina, con altibajos como Brasil, Argentina? ¿A qué se va a enfrentar México? Mira, el tipo de cambio está realmente sustentado no por lo que México haga, sino que ya hay una globalización total. México ahorita se está fortaleciendo mucho el dólar al momento de que Donald Trump llega ahorita a una tregua con el presidente de China, en el cual los aranceles no van a subir. Entonces, eso va a fortalecer mucho al dólar y por lo tanto el peso se va a debilitar. Eso va a traer problemas, como estábamos viendo, para poder pagar los 6,000 millones de los bonos, para poder hacer la baja en la gasolina, como lo prometió, de que únicamente iba a ser a través de la inflación, cuando sabemos que la gasolina pues la estamos importando y está ahora sí que en una variable de mercado en cuanto al precio del petróleo y en cuanto al tipo de cambio. Esas dos variables pues no dependen del presidente de México ni del gobierno de México, sino que depende de una economía global en la cual pues, nosotros participamos en esa y no podemos salirnos de esa globalización que tenemos. Ok, muchísimas gracias, contador público. Muchísimas gracias a ti. Bueno, ahora comenzaremos con nuestro apartado en tema social, que es consecuencias de un México que votó por hartazgo, que impartirá el doctor Ramsés Sánchez. Daré una breve semblanza. Es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y postdoctorado por la Universidad Católica de Leuven de Bélgica. Es traductor del alemán al español de la obra de Edmund Husserl y del francés al español de la obra de Claude Romano. Ha publicado y dictado cátedra en diversos países del mundo como México, España, Chile, Colombia y Bélgica. Desde 2014 dirige el seminario Fenomenología de la Educación del Pensamiento. Además es miembro de la organización of Phenomenological Organization de Praga. Es investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, director editorial de la revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle y jefe del doctorado en educación. En 2008 y 2010 fue el primer premio de ensayo Memorial Florencio Segura en España y en 2014 fue el primer premio de ensayo nacional para la FIMPES de México. Un aplauso para el doctor Ramsés. Bueno, doctor, en el pasado proceso electoral del mes de julio, vimos que 30 millones de mexicanos optaron por un cambio, el cual pues estuvo marcado por el hartazgo de las acciones del pasado gobierno, así como de los anteriores. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las diferencias de la esfera de personas que son llamados los votantes por hartazgo a ser llamados ahora como votantes por castigo? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Bueno, creo que habría que plantearlo justamente en los términos de cómo entendemos a la esfera social que toma una decisión respecto de votar y por qué. Evidentemente el discurso que se ha escuchado muchísimo este fin de semana, conceptualizando a aquellos que o que son pensados por cierta esfera política o por cierto posicionamiento político como un voto por hartazgo,
convertiría a quienes han votado en estos próximos 6 años en una esfera reaccionaria, en el sentido de que su decisión estaría sometida absolutamente a esta confrontación discursiva. El otro momento en el que podemos pensar que esta esfera, 30 millones, que no es poco, pueden ser conceptualizados o pensados como aquellos que votan por castigo, digamos, revierte justamente la acción sobre el discurso. Pasamos de un momento reaccionario a poder pensar, a comenzar a ejercer justamente una fuerza sobre el poder, sobre la hegemonía de las prácticas tanto discursivas como políticas, donde justamente esta esfera social, esta esfera político-democrático-social, toma la batuta respecto de que se puede hacer algo frente justamente a las prácticas democrático-políticas. Yo creo que es sumamente importante que podamos comprender, lo hemos visto el sábado, lo hemos escuchado todo el domingo. Es necesario que empecemos a comprender la importancia de cómo conceptualizamos aquello a lo que nos estamos enfrentando. Dependiendo del punto de partida semántico que utilicemos para poder comprender estos fenómenos, ya empezamos a garantizar ciertas posibilidades, tanto sociales como civiles, en las que podemos realmente entrar en relación con nuestras diferencias, ¿no? Y con esto termino, de los fenómenos que me parece sumamente importantes y sumamente complejos respecto de este inicio, llamado el cuarto movimiento, tiene que ver con la gestión de las diferencias y el reconocimiento de las multivocidades. Eso es justamente en lo que querría hacer énfasis cuando pasamos de la idea de hartazgo absolutamente reaccionaria a la idea de castigo absolutamente positiva respecto de estas diferencias, estas multivocidades, estas, digamos, múltiples perspectivas, que creo que es justamente lo que está en la mesa. ¿Cómo vamos a vivir en un México que intenta o intentará darle voz a las diferencias? Y mencionando ese tema sobre las diferencias y cómo va a ser el vivir democrático en el país con este cambio de gobierno, me gustaría preguntarle cómo se tendría que concebir el derecho democrático para quienes hicieron este tipo de voto. Bueno, creo que justamente habría que empezar a pensar que la cantidad de votos que hubo en las urnas en las pasadas votaciones representan justamente esta idea de ejercer no solo cierto derecho a nivel nomológico, sino más bien cierto derecho a nivel de una búsqueda de reconocimiento de un discurso que parecía estar sometido al discurso hegemónico. El discurso hegemónico consiste justamente en poder o tener que buscar la constante de un solo sentido, la constante de una sola concepción del mundo. Este segundo momento me parece sumamente importante. Se dice que la crítica al neoliberalismo comienza como una ruptura con la economía general. Creo que no es así. Creo que la crítica al neoliberalismo consiste en poder comenzar a pensar, la estructura sobre la cual las promesas tanto americanas como europeas, que comienzan en los 20, bien lo saben mis compañeros del panel, esta estructura comienza justamente abandonando el poder de los, digamos, tesoros nacionales para dejar abierta la posibilidad para una economía absolutamente especulativa. La economía especulativa permitía entonces mover diferentes formas de producción económica, una reestructuración de la plusvalía y por lo tanto una entrada, y esto se discute muy poco, pero creo que hay que discutirlo, una entrada hacia el control de los deseos del sujeto. Habría que convertir entonces, digamos, esto no es mío, esto lo dicen muchísimos intelectuales, habría que convertir entonces a la sociedad revolucionaria en una sociedad innovadora y emprendedora. ¿Eso qué supone?
La sociedad neoliberal entonces ya no está apegada a una historia, ¿sí?, sino más bien al puro presente. Es mucho más consumista, es mucho más individualista, ¿sí?, y evidentemente jamás se preocuparía por las minorías. Eso creo que es lo que hay que atender cuando se critica el neoliberalismo, ¿sí? Para poder dejar entrar a estas diferencias, entonces habría que dejar de pensar en este sujeto absolutamente aislado de su historia, ¿sí? La importancia de esa recuperación de la historia tendría que ver con la importancia de recuperar a quienes no han dejado hablar, ¿sí? Y creo que eso es importante. Y no solamente importante, creo que eso tendría que ser justamente la idea que, bueno, no sé si se preguntará más tarde, pero creo que es sintomático, absolutamente sintomático, que los discursos de Obrador apuntaban inicialmente a la gente más cercana. Es decir, si queremos hacer esto, hay que comenzar con una autocrítica. No pensar que son aquellos o los otros en donde vamos a poner todas las responsabilidades. Ahora bien, este gobierno está incluyendo a la sociedad a la toma de decisiones importantes, como lo hemos visto en las encuestas que se han llevado a cabo. Pero me gustaría preguntarle, doctor Ramsés, ¿qué podemos vislumbrar en un gobierno en el cual pareciera que no hay clases ideológicas o sociales? ¿Y qué tendríamos que estar obligados a repensar sobre los movimientos sociales? Sí, en realidad creo que no se está tratando de hacer una sola voz para todos. Más bien creo que lo que habría que pensar es si se pueden gestionar estas diferencias ideológicas. Pero la gestión de las diferencias ideológicas no consiste en conducirlas a pensar desde una sola óptica, sino más bien a tratar de, o intentar, de que esas diferencias que ya existen, que ya están instauradas y que ya tienen prácticas, ¿sí?, las diferencias económicas, sociales, pragmáticas, etcétera, ¿sí?, puedan realmente reconocer que el otro piensa distinto. No comenzar a partir de esta lógica en la que parecemos totalmente instaurados, en la que el yo tendría que dominar la primera perspectiva y el reconocimiento del tú o del otro, ¿sí?, a partir de los digamos, principios y de las prácticas de este yo unívoco, ¿no? Creo que es una oportunidad bastante interesante en la que se diga, bueno, no puedo fallar. Eso me parece que está diciendo algo que es, por un lado, digamos, maquínicamente imposible, pero por otro lado, ideológicamente, me parece que abre una esfera sumamente importante donde la sociedad civil tiene una especie como de voz inmediata, ¿sí? Es anecdótico cómo nace la frase, todo el mundo seguramente la conoce, alguien pasa en bicicleta, toma la mano de López Obrador, le dice confiamos en ti, y esto se convierte en el dispositivo semántico que va a manejar la estructura de un discurso que ya estaba hecho antes. ¿Por qué? No puedo fallar significa, en realidad estoy reconociendo la confianza que están poniendo en mí, sé lo que representa, y si falla este gobierno, ¿sí?, no habrá oportunidad, a menos que comencemos desde cero, de volver a confiar en la democracia, ¿sí? O sea, se está poniendo en juego muchísimo porque estamos confiando en en un cambio ideológico, en un cambio de movimientos. Ahora, el otro momento es ¿qué habría que esperar o qué podríamos pensar respecto, sí, de este movimiento social o de los movimientos sociales abiertos? Ahora, creo que la idea de pasar, para resumir ciertos elementos que hemos puesto en la mesa, la idea de pasar del hartazgo reaccionario al castigo activo, ¿sí?, después de convertir esto en una reconfiguración del espíritu, para poder entonces pensar en los movimientos sociales, tiene que ver justamente con la idea de esto que ha insistido casi toda la literatura previa a la toma de posición. Nosotros somos un movimiento social, dice Morena. Habría que preguntar, ¿qué significa un movimiento social? Un movimiento social significa históricamente reconfigurar
las estructuras con las cuales se interpreta el mundo. Un movimiento social es una cosmovisión, es una óptica que abre una semántica, un discurso nuevo a partir de posibilidades que antes no eran posibles. ¿Sí? Alguien decía por allí, quizá un movimiento social consiste en pensar para un mundo que aún no existe, pensar para el mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa reconfiguración discursiva tendría, con esto termino, tendría que ser pensada con que este reconocimiento de las minorías, de los márgenes, de los olvidados, etcétera, ¿sí? Tienen ante sí la posibilidad de producir su propio discurso. Ahora tendríamos que pensar si el discurso producido desde las minorías, desde los márgenes, es capaz de captar, ¿sí? De captar, podríamos decir, la temperatura de la época. Sí, ahora ya depende justamente de las minorías qué pueden hacer una vez que se ha abierta la posibilidad para producir un discurso que antes no era posible. Creo que eso es lo fundamental. Bueno, hay una última pregunta que le quiero plantear, doctor, y es, bueno, como bien sabemos, Morena tiene mayoría en ambas cámaras. Sin embargo, creo que el papel de la sociedad civil va a ser muchísimo mayor para hacer un contrapeso para este gobierno. Y me gustaría preguntarle cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos como ciudadanos ante esta llamada cuarta transformación. Magnífico. Sí, creo que lo que se está planteando podría ser, incluso habría que escuchar que cuando toma posesión Andrés Manuel, casi firma la posesión como cuando se obtiene un título en la UNAM o en incluso aquí en la Universidad de La Salle. O sea, hay una unidad simbólica también simbólica entre el gobierno y, yo diría, la universidad o el conocimiento. ¿Sí? La idea de escuchar al pueblo implica, ¿sí? Si revisamos, por ejemplo, Agenda 2030, ¿sí? Los discursos de la UNESCO en 2017, 2018, esta idea es racionalizar discusiones, racionalizar también decisiones, ¿sí? Para poder entonces, o sea, escuchas, piensas, diseñas y poder dar seguimiento a estas decisiones, ¿no? Creo fundamentalmente que la idea de hacer consultas ciudadanas es, al menos, como se dice comúnmente, un termómetro, ¿sí? de lo que puede ser este impacto en la sociedad, de lo que puede provocar, etc. Una especie de esbozo de un camino acerca de con quién estoy hablando, pero también un reconocimiento de con quién estoy hablando. Por ejemplo, esta idea del aeropuerto en Texcoco, etcétera, no es una cuestión que se haya, digamos, como inventado aquí. Se hizo en Berlín, en el aeropuerto de Tegel, se hizo en Francia y también en Estados Unidos, ¿no? O sea, para poner ejemplos muy concretos y que digamos, bueno, la sociedad civil, la consulta ciudadana, tiene como horizonte, ¿sí? posibilitar realmente el diagnóstico de con quién estoy en relación y a quién puede afectar. Porque claro, seguramente nadie pensaría de que para la comunidad de Texcoco el agua tiene un efecto mítico antes que económico. Y que ese efecto mítico no pertenece al discurso neoliberal. Ese efecto mítico pertenece a un discurso de una minoría que ahora puede hablar y que ahora ha tenido reconocimiento justamente a través de esta consulta. Entonces creo que lo importante aquí consiste en poder ver que estas fuerzas interpretativas no se acaban, no terminan justamente en su materialidad, sino más bien la consulta tiene que ver con el reconocimiento de aquellos que están realmente en la situación, los que viven radicalmente, digamos, en el medio, lo conocen, lo aman, ¿sí? Tienen más que relaciones materiales con ellas, económicas, etcétera, sino espirituales, rituales, etcétera, que este discurso podría no estar capacitado para percibir y para poder reconocer. Ok, doctor. Pues bueno, de un fuerte aplauso al doctor Ramsés por esta exposición que nos ha dado sobre el tema del voto.
Y bueno, para mí es un gusto darle pie a un tema muy importante como es el de México a nivel internacional, con socios comerciales de México, quien lo impartirá la maestra Norma Soto. Y bueno, una breve semblanza de la maestra es que estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, tiene la maestría en Negocios Internacionales por la UNAM, especialidad en Educación Alternativa realizada en Canadá, así como un diplomado en Intervención Pedagógica de la ULSA. También ha tomado cursos de Diplomacia, Economía, Comercio, Negociación, Turismo, Marketing y Pedagogía. Además, se ha desempeñado como docente en la Universidad La Salle en las licenciaturas de Relaciones Internacionales y Comercio y Negocios Internacionales. Y bueno, maestra Norma, me gustaría preguntarle, ahora bien, que ya se firmó este nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, pues bien, ¿qué es lo que viene para el tratado entre México y la Unión Europea, que es un socio comercial importante para el país? Bueno, buenos días. Siempre Europa ha sido una buena alternativa para México, sin embargo no se le ha puesto el interés que debería de ser, porque prácticamente nuestra relación ha estado vinculada con los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, tenemos muchas oportunidades de comercializar con ellos porque son 28 países con esta transición que está saliendo Inglaterra por esta cuestión del Brexit. Sin embargo, la relación bilateral comercial continuaría. Tenemos muchas oportunidades con países como Lituania, Letonia, Estonia, Croacia, Hungría, Bulgaria, que ello nos permitiría generar una diversificación de carácter comercial. Sin embargo, este acuerdo no ha tenido tanto desarrollo por cuestiones de que el 80% de nuestro comercio está vinculado con la parte norte, por cuestiones de distancia, por cuestiones de logística, por las cuestiones de calidad, y como son más requisitos, más trámites, entonces que me vinculo prácticamente al lugar más cercano donde ya tengo el comercio seguro, que pensar en nuevas rutas, en nuevos mercados, en nuevas exigencias y nuevas condiciones, que eso genera un poquito más de problemas. Sin embargo, sería muy bueno, si es que el sexenio lo quiere tomar, como una buena activa de diversificación comercial para poder incrementar lo que son las exportaciones. Bueno, como bien sabemos, hay diferentes guerras comerciales entre diversos países. El tema del comercio está en una constante evolución, pero ahora bien, con este nuevo gobierno, para usted, ¿cuáles son las nuevas directrices comerciales en comercio exterior de México con el mundo? Primero, buscar esa, como mencionaba hace un instante, la diversificación comercial. México tiene 12 tratados internacionales con 42 países a nivel internacional. Eso nos permite tener relación en la parte norte, en la parte sur, en todos lados del continente. Estamos en el TTP, donde puede haber una relación con lo que es Singapur, Vietnam, Australia, y toda esta parte que se está generando por el Pacífico, bueno, pues representa una buena oportunidad de comercial. Tenemos relaciones bilaterales, un tratado único con Centroamérica, tenemos un tratado con Chile, tenemos tratado con Israel, tenemos tratado con Japón. Entonces todo ello lo podríamos aprovechar muy bien. Asimismo, participamos en muchos organismos internacionales, estamos en la Organización Mundial de Comercio. México siempre se ha pegado a la política de la nación más favorecida, tratar a todos por la misma situación en la parte comercial. Entonces sería una buena directriz seguir aprovechando los tratados comerciales, tratándose de desvincular un poco con Estados Unidos y Canadá y mirar hacia otros ojos con nuevas oportunidades comerciales. Por el otro lado, tendría que sentar también bases muy sólidas de qué es lo que yo puedo comercializar con otros países, investigando cada uno de ellos como nuevas alternativas y adoptándome a cada una de sus propias culturas, porque no todos consumirían exactamente lo mismo. Entonces tengo que respetar ello para yo poder comercializar. De cosas tan sencillas, en el caso de Turquía, un listón rojo se vende demasiado porque para ellos es muy importante para las fiestas religiosas. Entonces podría ser una buena alternativa para poder comercializar. De esos pequeños detalles se podrían hacer grandes exportaciones a nivel internacional. Y también checar esta parte de lo que serían los aranceles, las cuotas compensatorias y la cuestión de las salvaguardias, tanto bilaterales como globales. Y para usted, ¿cómo México debería aprovechar estos 12 tratados que tiene, que algunos están como subutilizados? ¿Cómo debe ser ese papel del nuevo gobierno, de la Secretaría de Economía o de organizaciones como el COMCE para potenciar a México a nivel global?
realmente hacer todo un análisis, toda una estructura de decir, bueno, ¿qué puedo comercializar? ¿Qué estoy comercializando? ¿Cuándo lo comercializaré? Todo ese análisis permitiría ir vinculando con otros países nuevas alternativas en cuanto a lo que son los productos, porque como usted bien lo menciona, hay triangulación de comercio y entonces Panamá ingresa a tener una relación comercial con México para la cuestión de la Alianza del Pacífico y bueno, ¿en dónde están los beneficios que serían realmente para nosotros? Entonces, bueno, ya que tengo una relación con ellos, bueno, ahora poder explotar más este comercio en todo el continente para que las rutas comerciales puedan fluir. La ventaja de México que tiene salida por los dos lados y la posición estratégica en la que estamos, eso nos permite tener muy buenas relaciones a nivel internacional. Aunado a ello, los recursos naturales que tenemos, el clima y muchas grandes ventajas que podríamos aprovechar para poder ser una gran nación en materia comercial y no solamente a nivel internacional, sino también en aspectos internos. Bueno, ahora el siguiente tema es, como bien sabemos, durante la toma de posesión, López Obrador agradeció pues la presencia de la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como la relación amistosa que han tenido previo a la entrada de ese nuevo gobierno. Pero a mí me gustaría preguntarle cuáles son los temas que deberían tratar ambos mandatarios en el futuro más cercano. Fundamentalmente creo que son 4 aspectos. Primero, la parte comercial. ¿Cómo vamos a quedar? Es cierto, ya tenemos una relación que ha antecedido lo que es el TELCAN, el DENEM, que ha ido cambiando el nombre. Sin embargo, hay que checar muy bien que un tratado de libre comercio lo que quita son las cuestiones de barreras arancelarias, más no las no arancelarias. Y entonces en lo que es lo que tiene México que cuidar muy bien, que bueno, que voy a seguir teniendo obstáculos al comercio y cómo voy a tener, generar un grupo que concilie estos intereses de acuerdo a la posición que tiene Estados Unidos y Canadá para que México salga muy beneficiado en ello. Otro aspecto que es muy delicado sería la parte migratoria. Toda esta caravana, todo este flujo migratorio que se ha dado de Centroamérica hacia acá, que ha pasado por México, que ha sido apoyado para llegar hacia los Estados Unidos, según el actual presidente Manuel López Obrador señaló que va a crear un plan donde de ese 100% de dinero que contribuye a la región, 75% se destinará a lo que sería el desarrollo no solamente de la región sino de países centroamericanos para que ello evitara el flujo comercial, el flujo de las personas que no se quisieran ir y bueno, que ellos quisieran permanecer en su lugar de origen porque va a generar empleos y combatir la pobreza, que son situaciones que no son nada sencillas porque hay que plantear muy bien qué voy a hacer adentro para poderlo proyectar a nivel internacional, cómo ayudo a mis ciudadanos para poder ayudar a terceros países, porque internamente tenemos muchos problemas económicos y entonces tengo que vincularlos a una cuestión internacional. El otro 25% de ese plan que él menciona va a ser destinado para el control fronterizo. Entonces, si voy a poner más cuidado en las fronteras, bueno, entonces tengo que generar políticas que beneficien a todos los países implicados, en este caso los centroamericanos, para que no haya problemas. Luego, otra cuestión de desarrollo interno para México, desarrollo interno para mis vecinos, desarrollo interno para lo que sería la América Latina, que podría vincular pues aspectos sumamente importantes, pero no es nada sencillo. No solamente es hablar de comercio, sino de muchos aspectos, porque la tecnología sigue avanzando y el aspecto tecnológico es algo que tiene que intervenir mucho en las cuestiones de comercio. La domótica, la robótica y la telemática están avanzando. La robótica, que de los procesos productivos que se están generando cada vez más automatizados, la domótica por todos los electrodomésticos que se están desarrollando, donde las personas pueden tener una vida muchísimo más fácil porque el electrodoméstico es mágico, entonces eso va disminuyendo los empleos, pero tiene que ir avanzando la tecnología. Y bueno, en el aspecto de la telemática, por toda esta cuestión de lo que serían las telecomunicaciones. Y finalmente, el aspecto más delicado, la seguridad. ¿Cómo voy a generar seguridad en la parte norte, aquí que es el flujo de aspecto migratorio importante, y a su vez en todo lo que es el país? Eso fundamentalmente serían los 4 temas que se tienen que sentar los dos mandatarios para poder mantener una buena política de vecindad y poder continuar con esta línea que ha señalado el presidente de cambio. Bueno, pues con esta explicación de la maestra Norma Soto, damos fin a este apartado de México en el mundo y bueno, vamos a tocar un tema hasta cierto punto ríspido, debido a que durante la campaña el actual presidente habló de
quitar la reforma educativa. Y ahora bien, en este apartado que nos vamos a hablar sobre la política de austeridad en universidades y la educación, el maestro Alejandro Enríquez nos compartirá su punto de vista. Y bueno, una breve semblanza del maestro es que es licenciado en Pedagogía, egresado de la Universidad Veracruzana. Asimismo tiene una maestría en docencia universitaria por la Universidad La Salle, así como también una maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana. Además es doctorante de educación por la Universidad La Salle. Bueno, maestro, me gustaría preguntarle ¿cuáles son las tendencias actuales que condicionan la educación en México? Muchas gracias, buenos días. Agradezco a la Universidad La Salle primeramente este espacio, también a los medios que nos acompañan, esta es su casa. Bueno, el tema de educación es un tema muy complejo, a partir de lo que ha comentado el doctor Ramsés, el doctor Cifre, o sea, finalmente todos los ámbitos, el económico, el social, el político, terminan por converger en lo que es en la educación. Evidentemente el tema de la economía mundial finalmente impacta a la educación, el tema de los cambios en la economía al interior de nuestro país impacta también en lo que es educación. Entonces, nuestro sector educativo tiene muchos siglos ya, desde la llegada de los españoles en el año 1521, en todo momento y en distintas circunstancias se ha pensado en la educación con un propósito fundamental. O sea, a la llegada de los españoles se pensó que la educación iba a ser el medio que iba a permitir evangelizar. Por muchos años, muchos siglos, muchas décadas, ese fue el principal propósito de la educación, evangelizar. Después se buscó que la educación permitiera o lograra dar identidad a los mexicanos. También se ha pensado que la educación es un medio para lograr la unidad nacional. En otros países, como Colombia, se ha pensado a la educación para pacificar al país, ¿no? Entonces, a la educación, digamos, se le atribuyen muchas cualidades y se le ponen compromisos muy grandes. Hay muchas tendencias que hoy están determinando lo que pasa en la educación. Si bien el actual presidente habló en sus primeros discursos del cambio de la reforma educativa, bueno, básicamente este cambio, como lo escuchamos el sábado, alude a dos elementos fundamentales. Primero, ya no sancionar a los docentes, es decir, en varios momentos de su discurso Andrés Manuel habla de eso, de que ya no se va a confrontar con los docentes, se les va a dejar en paz. Mucho la reforma educativa actual tenía ese componente, o sea, el componente de pretender evaluar, y en el fondo parece estar la idea de evaluar para sancionar. Entonces, por el momento eso se detiene. Y el otro componente importante tiene que ver con la cobertura. Los datos, digamos, actuales que tenemos, nuestro actual sistema educativo es un sistema educativo de casi 37 millones de estudiantes de todos los niveles. El nivel más grande de la educación es la educación primaria, solamente ahí hay 14 millones de estudiantes. En educación preescolar hay 3 millones y medio, casi 4 de estudiantes. En educación superior, es decir, en las universidades, desde licenciaturas hasta doctorados, hay casi 4 millones y medio de estudiantes. Entonces, sin embargo, todavía son muchos los estudiantes que quedan fuera. Entonces, ese es un gran compromiso, una gran responsabilidad de nuestro sistema educativo. ¿Qué se hace con los estudiantes? El término de eficiencia terminal también es importante. Por dar algunos datos, la eficiencia terminal en educación primaria es del 92%, es decir, no todos los que empiezan la primaria lo terminan, y va bajando. En el nivel secundaria es casi del 65% la eficiencia terminal que hay, baja para la educación media superior, o sea, vuelve a bajar, y sube al 71% en las universidades. Entonces, esto significa que no todos los que están ingresando a la educación primaria son aquellas personas que llegan al final. Otro tema importante aquí, que también es una tendencia, tiene que ver con los cambios que se da, derivado de todo lo que aquí se ha explicado, con el perfil del profesional que se espera, qué esperan las empresas recibir como trabajadores. Hoy el trabajo ha cambiado. Hoy hay muchas empresas nacionales y extranjeras, por ejemplo, en las que el día viernes ya no se elabora, ¿no? O sea, se hace trabajo en casa. Entonces, el perfil del trabajador hoy, en este año, es muy distinto al perfil del trabajador que había hace 10 años y al que había hace 20 años.
Eso habla entonces de que las competencias para preparar a estos trabajadores también son distintas, los requerimientos de las universidades, de las escuelas preparatorias y secundarias también tienen que ajustarse. Por ahí en el discurso del sábado escuchamos que, lo decía el maestro Siegfried, va a crecer muchísimo la cantidad de becas. Eso es un tema delicado porque también lo planteaba él, vamos a tener que ver de dónde va a salir el dinero para las 10 millones de becas, porque va a haber becas en todos los segmentos. Va a haber beca para niños de preescolar, va a haber beca para muchachos que están en CONALEPS, va a haber beca para los 360,000 estudiantes pobres que están en universidades. Entonces es un tema delicado esto, ¿no? O sea, el tema de que si bien digamos la meta es la cobertura, el tema delicado es, bueno, de dónde saldrán los recursos para la cobertura masiva de estudiantes. Entonces, bueno, creo que eso es importante de mencionar en este momento. Bueno, pues venimos de 2 sexenios en el que gobernó el PAN, después el PRI y ahora Morena, y me gustaría preguntarle, en base a su experiencia, ¿cuáles son las 3 principales políticas educativas de estos últimos 3 sexenios? Bueno, digamos que el componente fundamental de las últimas políticas educativas es el de la calidad de la educación. O sea, la calidad de la educación es en lo que se ha puesto énfasis. De hecho, la reforma educativa que se hace en el 2013 se hace con el argumento de que lo que se pretendía es mejorar la calidad de la educación. O sea, si bien en años anteriores la meta fue dar cobertura, es decir, que la educación llegara para todos, pues desde el año 2010 la preocupación cambió de ser la cobertura a ser la calidad educativa. Es decir, contar con mejores escuelas, con mejores profesores, con mejores escuelas normales, para incrementar el nivel. No olvidemos, como decía el maestro Siegfried, que estamos de alguna manera inmersos en organismos mundiales como la OCDE, que si bien comparten recursos con países como México, también de alguna manera nos obligan a cuidar los indicadores de calidad que tienen otros países. Sin embargo, bueno, sabemos que hoy día la calidad de la educación mexicana no es lo que quisiéramos, no hay mucho que hacer todavía. Entonces, la principal política, digamos, de los últimos sexenios ha sido eso. ¿En qué otra cosa, en qué otros factores se ha puesto énfasis? Se ha puesto énfasis en la participación social. O sea, en los últimos sexenios, los secretarios de Educación Pública han puesto particular empeño en eso, en que las escuelas sean espacios donde participe la comunidad cercana, padres de familia, vecinos, etc. Otro elemento importante es el tema de la federalización, que hemos recién en años anteriores, lo vimos, casi empezado el sexenio de Peña Nieto, todo el control de la nómina de todos los estados pasó al gobierno federal, porque el control de la nómina es un control político, ¿no? Que tiene que ver a veces con temas electorales. Entonces, y lo hemos visto desde Venustiano Carranza, o sea, Venustiano Carranza le dio prioridad al municipio, ¿no? Entonces, el control de la educación iba al municipio, pero ha ido y venido, o sea, del municipio a los estados, a la federación, en distintos momentos, de acuerdo a, digamos, a los requerimientos, a las necesidades importantes. Otro aspecto importante que ha habido en los últimos sexenios es el que ha tenido que ver con los cambios que se introducen en las metodologías. Por poner solamente un ejemplo, decir que se va a cambiar la metodología de la enseñanza de la matemática, eso implica cambio en los libros de texto, cambio en la metodología para preparar a los profesores, cambio en todo el material que ocupan los docentes en clase. Entonces, los cambios de las metodologías, de las didácticas, de trabajo del español, matemática, de los deportes, la educación física, la educación artística, de manera obligada introduce cambios también en esos factores. Y bueno, un tema importante también que todos los últimos sexenios, y me parece que desde hace muchas décadas se ha enfrentado también, es el que tiene que ver con el sindicato. O sea, el sindicato de la educación ha sido siempre, hay un libro de Pablo Latapí que se llama La SEP por dentro, la Secretaría de Educación Pública desde adentro, y en la entrevista que se hace a muchos secretarios de educación, un componente importante siempre a atender es el que tiene que ver con el sindicato, que a veces favorece las reformas educativas, pero a veces se constituye en un obstáculo de las mismas, ¿no? Entonces, en términos generales, estos son como los grandes rasgos que han diferenciado el sector educativo. Y bueno, me gustaría preguntarle y saber, para usted, ¿cuáles son las principales líneas del programa de educación que está
teniendo ese nuevo gobierno? Bueno, creo que el sábado mismo el presidente Andrés Manuel ya expresaba en términos muy generales lo que van a ser sus grandes líneas de educación. Va a haber impulso a la educación normal, es decir, otra vez se pondrá énfasis en las escuelas que forman a los profesores, se va a capacitar a los profesores, es decir, se va a pasar el esquema de la evaluación para la sanción, como se piensa desde el sector magisterial, a la evaluación para la capacitación, es decir, buscar brindarle capacitación a los docentes para dar fortaleza. Un tema importante tiene que ver con las becas famosas, ¿no? Es decir, la gran cantidad de becas que se van a dar, como decía yo hace un momento, desde el preescolar, la primaria, la secundaria y fundamentalmente, atendiendo lo que decía el doctor Ramsés, pues considerando a los olvidados, ¿no? A los no vistos, porque volviendo al tema de la calidad de la educación, es muy diferente la calidad de la educación que se imparte en las grandes ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, las capitales, a la educación que se imparte en provincia, en las comunidades rurales, en las comunidades marginadas. Ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? El tema de las becas, hay que tener cuidado justamente para no volver a ese esquema del México de los años 60 y 70, pues donde todo sale del Estado y papá Estado, gobierno se encarga. Más bien habría que pensar que la educación se abra para todos para que sea un mecanismo de desarrollo. No olvidemos que en los años 70 y 80 había familias donde ningún joven había llegado a la universidad. O sea, hoy es más común que en varias familias de nosotros tengamos hijos o sobrinos, varios que ya estudiaron en la universidad, pero en los años 70 y 80 no ocurría así. O sea, había miles de familias mexicanas en las que nadie había llegado a estudiar educación superior. Entonces creo que fundamentalmente esas son las líneas. Hablaba también el presidente de abrir 100 nuevas universidades. Aquí solamente doy un dato yo. En la zona metropolitana, o sea, Estado de México y Distrito Federal, la capacidad para recibir estudiantes que tienen las universidades públicas y privadas es de 217,000 sobre una demanda de 280,000. Aquí habrá que considerar si es una buena política abrir 100 universidades o abrir más espacios en las ya existentes, ¿no? Me parece que la UNAM no le da cabida a más muchachos por un tema presupuestal, es decir, porque no tiene más capacidad de infraestructura, de docentes, de aulas, de laboratorios, etc. Y en mi opinión también habrá que considerar que no nos ocurra como en los años 60 y 70 que se da la masificación de la educación superior, que por abrir tantas universidades sean universidades de baja calidad académica, ¿no? Porque el tema aquí es, vamos a abrir 100 universidades y de dónde van a salir los docentes para esas universidades, ¿no? ¿Cuál va a ser la infraestructura de que se va a disponer para esas 100 universidades? En ocasiones puede ocurrir lo que en el sector salud, que está el cascarón, por decirlo de alguna manera, pero ni siquiera hay laboratorios para que los chicos hagan prácticas, etc. Pues bueno, demos un fuerte aplauso al maestro Alejandro Enríquez con esa explicación que nos ha dado sobre el tema educativo. Y bueno, vamos a dar pie al apartado sobre tema político que nos va a hablar el maestro Víctor Manuel Alonso sobre el equilibrio de poderes, estructura administrativa, consultas viables de acuerdo al marco normativo vigente. Daré una semblanza del maestro Víctor, quien es académico y litigante, además es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle en 2004, especialista en Derecho Penal y maestro en Derecho por parte de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como miembro de la generación 2011 del curso de secretarios del Poder Judicial de la Federación, así como en 2016 recibió de manos del jefe de gobierno de la Ciudad de México el reconocimiento del Día del Abogado. Cuenta con estudios de posgrado en distintas instituciones como la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana, la ITAM e Ibero. Además realizó una instancia de investigación en la Universidad de Salamanca, España, en temas relacionados con la materia constitucional. Pues bueno, maestro Víctor, como bien sabemos, México está pasando por un cambio de gobierno. Ya escuchamos las propuestas de el presidente actual. Y bueno, me gustaría preguntarle, ¿cuál es la posición estratégica del nuevo presidente frente a otros factores de poder establecidos? Hola, buenos días. Pues mira, yo creo que la posición de Andrés Manuel
con respecto a los factores de poder establecidos es estratégica, es mágica, incluso creo que cualquier político habría soñado con eso. Podríamos decir que el sistema de pesos y contrapesos lo dividimos en 3 ámbitos: el nivel federal, estatal, municipal, y a su vez esa división clásica que dividíamos entre ejecutivo, legislativo, judicial y algunos nuevos órganos. Andrés Manuel López Obrador tiene, además de ser el jefe del ejecutivo, una mayoría sumamente interesante en el Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados, para reformar una ley necesitamos 251 diputados. Solo el tema de Morena, solo la facción política de Morena son 256 diputados. Solo con los de Morena podría aprobar, reformar o derogar en la Cámara de Diputados cualquier ley. En el Senado hablamos que son 128, digamos que le faltan solo de Morena como 3 o 4, solo con los de Morena, sin tomar en cuenta las alianzas, para poder reformar una ley. Es decir, Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión tiene la mayoría necesaria para reformar cualquier ley federal. Independientemente de eso, sabemos que para reformar la Constitución necesitamos una mayoría calificada, 2/3 partes. Cámara de Diputados le faltan solo 8 diputados para lograr esa mayoría calificada, tomando en cuenta aquellas facciones que le son proclives. O sea, es decir, si unimos los votos del PAN, PRD y PRI, queda una balanza por convencer a 20 diputados de Nueva Alianza y 2 independientes. Entonces, le faltan convencer a 8 diputados para tener esa mayoría calificada de 333 diputados. En el Senado le faltan igual entre 8 y 9 nada más. Es decir, es muy factible que dentro del Congreso de la Unión pudiera reformar incluso temas constitucionales, y muchos dirán, oye, pero también las legislaturas locales tienen que ver ahí. No solo son 2/3 partes del Congreso de la Unión, también la mayoría de las legislaturas locales, como lo establece el 135 constitucional. Pues bueno, Andrés Manuel cuenta con 19 legislaturas que la mayoría es de Morena. Es decir, cuando él habla de hacer esas reformas, por ejemplo, en el tema de seguridad nacional, se está refiriendo a que le faltan muy pocos votos. Confía en que realmente podría llegar a esos acuerdos políticos para lograr ciertas reformas constitucionales. Solo estoy hablando ahorita del Congreso. En el Poder Judicial Federal, el máximo órgano es la Suprema Corte de Justicia, va a estar ingiriendo, va a tener cierta relación con 3 ministros. Recordemos que quien propone la terna de los ministros es el Ejecutivo Federal, entonces hay 3 vacantes que se van a abrir. Esos 3 votos son muy importantes. Recordemos que la Corte tiene la facultad de expulsar del sistema jurídico una norma en ciertos momentos cuando cumple con la mayoría de 8 votos. Entonces, quien conforma la Suprema Corte son 11 ministros, 8 menos 3, que diga 11 menos 3 son esos 8 votos que necesitamos. Entonces, en el Poder Judicial también va a tener una injerencia sumamente importante. Dentro de los tribunales federales ajenos al Poder Judicial de la Federación, bueno, digamos que los jueces tienen la obligación de respetar el mandato legal y constitucional, y si decimos que Andrés Manuel cuenta con esa capacidad de influir en sus legisladores para que modifiquen las leyes o incluso la Constitución, digamos que ese poder también está hasta cierto punto acotado. Donde nos preguntamos y donde hay esperanza para ciertas personas es en los organismos constitucionales autónomos. Como ya hablaban otros panelistas, el Banco de México va a tener una importancia predominante, como también muchos otros. El INE, el INAI, el INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, COFESE, IFETEL, Coneval, la próxima Fiscalía General de la República, etcétera. Ahí también el Ejecutivo va a tener gran función. ¿Por qué? Porque gran parte de los miembros, de los presidentes, también de alguna u otra manera son impulsados por el Ejecutivo y ratificados por el Congreso. Y en todos ellos, ya sean 2, 4 o 5 años, quien va a tener la batuta de designar quiénes van a ser los dirigentes de esos organismos constitucionales autónomos también es el Ejecutivo Federal. Entonces, a nivel federal, Andrés Manuel tiene ahorita una importancia estratégica, insisto, envidiable. Ya lo hubieran querido los otros 3 presidentes que habían sido titulares del Ejecutivo Federal. Andrés Manuel cuenta con ello. Y como mencionábamos, a nivel federal, de las 32 legislaturas locales, 19 están a favor de Morena. Entonces, también es importante. Cuenta actualmente con 5 gobernadores,
no, bueno, el de Morelos, si bien no es de Morena, pero de alguna u otra manera sí tiene afinidad política con Andrés Manuel. Y recordemos que el próximo año hay elecciones en Baja California, y en 3, que es el parteaguas del gobierno, cuando él está diciendo que también va a haber una consulta para ver si hay revocación de mandato, pero en 3 se vuelve a elegir a todos los diputados federales, se vuelven a reelegir muchas legislaturas locales, y hay elecciones en 13 estados de la República. De esos 3 estados se considera que 9, de esos 3 estados, 9 tienen ahorita el Congreso a favor de Morena, y los otros restantes, pues no, sí son abiertamente oposición. Entonces, vemos que esta serie de pesos y contrapesos, ahorita Andrés Manuel no le hace mucha mella. ¿Por qué? Porque la federación es suya y muchas entidades federativas también. Entonces, ¿cuál es la posición estratégica de Andrés Manuel? Pues es magnífica. Bueno, tomando en cuenta todo lo que nos ha comentado de este dominio que tiene tanto Morena como el actual presidente, ¿usted considera que está en peligro el sistema de contrapesos? Pues mira, si le preguntaras a los gobernadores te van a decir que sí, evidentemente, y más con estas figuras de los superdelegados, entre otras cosas. Esta figura, la cual de alguna u otra manera agrupa en una sola persona la función de hacer llegar el presupuesto federal con relación a temas sociales en las entidades federativas, pues de alguna u otra manera dirían los gobernadores que sí les resta un capital político importante. Los gobernadores hoy en día son, como mencionábamos hace rato, pueden ser aquellos que hagan un contrapeso formal a Andrés Manuel. Independientemente, hablamos de los factores jurídicos y los factores reales de poder. Factor real de poder, la economía, los negocios internacionales. Factores jurídicos, los que establecemos en la Constitución. De los que establecemos en la Constitución, los gobernadores podrían hacer ese frente. Pero, insistimos, si los gobernadores tienen dentro de sus congresos gente mayoritariamente que apoya a Morena, y aparte les impones delegados que van a ser los encargados de llevar el presupuesto federal para temas sociales, que son los que llevan los votos, efectivamente podríamos mencionar que sí, que habrá mucha gente que dirá que este sistema de pros y contrapesos está hasta cierto punto en peligro. Ahora, hay que recordar que la democracia en México es relativamente joven. Somos un país democráticamente joven, digamos, de 18 años para acá, cuando realmente se da la alternancia en el poder. Antes nos decían aquellos filósofos, aquellos científicos que vivíamos en una especie, escritores, premios Nobel, que vivíamos en una dictadura perfecta, donde si bien había esa alternancia en el poder, ya estábamos acostumbrados que el Ejecutivo Federal dominaba todo. Tiene 18 años donde efectivamente hay la alternancia y nos estamos dando cuenta de esos pesos y contrapesos. Las reformas estructurales se logran hasta que se ponen de acuerdo las 3 principales fuerzas políticas. Entonces, llevamos una democracia joven. Lo cierto es que, como mencionaban también los panelistas, en los 70s, 80s no pensábamos que alguien pudiera tener con tanta facilidad estudios universitarios. Sin embargo, también dicen los libros, dicen los abuelos, la gente grande, que en los 70s, 80s, sin tener una licenciatura se vivía mejor, te alcanzaba para más cosas. Entonces, aquí es un tema importante. La democracia no nos lleva por sí misma a un bienestar económico. Ya hay un especialista que nos va a mencionar el tema. Hay un libro muy interesante de José Waldenberg que se llama Cartas a una estudiante que está desencantada con la democracia. Sí vivimos una democracia joven, pero insistimos, democracia no necesariamente me da como consecuencia inmediata un bienestar económico. Sí está en riesgo hasta cierto punto el sistema de contrapesos que conocemos actualmente, pero no por ello yo tendría que decir que nos espera una catástrofe. En algunos momentos el tema, y no estoy de ningún modo tratando de decir que Andrés Manuel va a ser un tirano, ni mucho menos, no es la postura, pero en algunas ideologías la idea de la dictadura en Grecia se utilizaba en aquellos casos extremos donde era necesario que alguna persona tomara batuta o frente de ciertas actividades porque si no, no podían avanzar. No creo que Andrés Manuel sea un tirano, no creo que sea un dictador, pero independientemente de lo que yo pudiera creer es que la circunstancia política y jurídica del país apunta
a que por lo menos en los próximos 6 años, todas las grandes políticas que va a haber en este país va a influir demasiado lo que piense Andrés Manuel. Eso no es algo que yo quiera, es algo que va a pasar y es algo que decidió de alguna u otra manera el voto de aquellas personas que fueron a las urnas, el voto de castigo, como mencionaban también. Maestro, usted tocó un tema muy importante en que los gobiernos estatales podrían ser de alguna manera cierto contrapeso con el nuevo gobierno. Me gustaría preguntarle respecto a qué mecanismos pueden activar las entidades federativas, o en este caso los gobernadores, en caso que puedan sentirse agraviados, afectados por alguna medida o un acto emitido por el nuevo gobierno. Muy interesante. Nuestro sistema jurídico plantea aquellos mecanismos de control constitucional. Tenemos concentrados difusos, los concentrados que son aquellos que conoce la Suprema Corte de Justicia. En el caso concreto son 2 muy importantes: las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Ambos plasmados en nuestra Constitución, artículo 105 constitucional, fracción primera habla de las controversias constitucionales. Si un gobernador, no tanto un gobernador, si una entidad federativa, en este caso representada por el gobernador, se sintiera agraviada por la federación, podría solicitar a la Corte a través de una controversia constitucional que revisara este acto en concreto. Nada más que la pregunta es, ¿con quién te vas a enemistar? ¿Con el Ejecutivo o con el Legislativo federal, quien hizo la ley que le da la facultad al Ejecutivo? Finalmente, la Corte ahí en pleno resolvería cuáles son las atribuciones constitucionales y determinaría si en efecto la federación hizo algo más allá que el propio texto constitucional le faculta para ello. Son las controversias constitucionales donde, insistimos, federación podrá denunciar, entidades federativas que se sientan afectadas podrán denunciar a la federación. Pero también dentro de este mismo artículo, ya en el inciso H, fracción primera 105, se establece la posibilidad que hubiera conflictos entre 2 órganos de gobierno de la misma entidad federativa. Y es lo que estamos planteando. Hay 19 estados que, si bien son gobernados independientemente por la oposición, en su mayoría son morenistas. Entonces también ellos podrían denunciar ante la Corte que el gobernador no está haciendo lo que debería, lo que la ley también le mandata. Entonces, es importante que la lucha no solo sería de gobernadores contra federación. Y digo federación porque puede ser ejecutivo federal o congreso, sino que también dentro de los congresos estatales tendrán sus divisiones. Y finalmente hay otro mecanismo que conocemos como acción de inconstitucionalidad. Se parece mucho a la controversia, solo que quien la puede instaurar es 33% de diputados, 33% de senadores dentro del propio Congreso, o el mismo porcentaje del 33% de diputados locales. Ahí lo que hacen es, le dicen a la Corte, esta norma general no está de acuerdo, no está armonizada con los mandatos constitucionales. Son los mecanismos que podríamos tener, pero insistimos, todo esto va a estar en juicio o va a estar a criterio de lo que resuelvan 11 ministros. Y para que estos 11 ministros puedan expulsar del sistema jurídico, una norma jurídica, tienen que tener la mayoría de 8 votos. Entonces también no basta con que 6 digan que tienen razón, salvo que sea una controversia constitucional y sea el caso concreto. Pero las acciones necesitamos 8 votos de esos 11. Y mencionábamos anteriormente que sí existe la posibilidad de que incluso se reforme la Constitución, y reformando la Constitución ya no hay base jurídica para decir que lo que se está haciendo está mal. Entonces es importante también tomar en cuenta eso. Bueno, el día sábado, como vimos, fue de mucha celebración, mucha gente estaba a gusto, se vieron muchísimas cosas positivas por parte de la sociedad civil hacia el nuevo gobierno. Sin embargo, me gustaría preguntarle de cuánto es el alcance de esta llamada cuarta transformación por parte del nuevo gobierno. Pues, escuchando lo que decían nuestros compañeros panelistas, considero que, por lo menos del punto de vista jurídico, sí le va a alcanzar. Sí tiene los elementos necesarios para reformar la ley, reformar la Constitución, cuenta con los poderes que el presidente tiene, entre otras es jefe de las Fuerzas Armadas, tiene el poder político,
es el encargado, entre otras, de hacer el presupuesto de egresos. Es también otra manera en la cual puede hasta cierto punto ejercer presión también con los gobernadores. Cuenta con un respaldo de mucha gente que votó por él, entonces, si alguien en algún momento podría lograr algún cambio, es ahorita y es Andrés Manuel. Entonces, por lo menos desde el punto de vista jurídico, quizá en materia económica no le dé las cuestiones, pero no sé, hasta donde yo entiendo, nuestro país no es la primera vez que se endeuda. No estoy diciendo que sea algo bueno, pero las leyes sí le van a dar el campo para ello. Bueno, maestro, le agradecemos la exposición de cada una de estas preguntas y las respuestas. Y bueno, vamos a dar pie al siguiente y último tema, que es en materia de seguridad, con el subtítulo de ¿Acabará la corrupción?, que será impartido por el maestro José Perdomo. Demos un fuerte aplauso, por favor. Una breve semblanza de la carrera de este académico de La Salle, que es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, su actividad profesional se divide en dos mundos: como asesor legal desde 1985 en materia civil, familiar, mercantil, resaltando la materia administrativa, y por otro lado, junto con su actividad como abogado desde 1988, se ha dedicado a la academia como catedrático titular de las materias de Derecho Administrativo Sustantivo y Procesal, Derecho Administrativo Municipal en la Universidad Hispanoamericana, y del año 2001 a la fecha imparte las materias de Derecho Administrativo 1 y 2 en la Universidad La Salle. ¿Qué tal, maestro? Me gustaría preguntarle, se ha hablado mucho del tema de cómo este gobierno quiere enfrentar la corrupción, cómo quiere enfrentar al crimen organizado, y un punto muy importante sobre el tema de la Guardia Nacional, ¿no?, la cual el presidente ha hablado que se hará una consulta si la población quiere ver este cambio en el modelo de seguridad, pero me gustaría preguntarle, en caso de que esta pudiera darse, ¿sería de manera permanente, provisional o por algún tiempo? Buenos días. Complicado todo lo que es el discurso político que ha venido desempeñando el presidente López Obrador. No cambió el sábado, siguió siendo un discurso eminentemente político, frases, números, definitivamente, pero no marca de forma estricta cómo va a poder materializar ese discurso político. Es decir, entre lo que plantea y lo que va a ejecutar, hasta este momento no existe todavía una clara definición, y dentro de esos puntos es precisamente lo que se refiere a la Guardia Nacional, que ahorita vamos a hablar al respecto de ella, pero nada más para los efectos de su comentario. No dice si va a ser permanente, no dice si va a ser temporal, si va a ser itinerante o va a ser aleatoria. En algunos lugares sí, en otros lugares no. Aparentemente se estaba hablando de lo que serían aquellos sectores reconocidos donde existe mayor índice de criminalidad, pero de todos modos no existe todavía un momento, un punto exacto donde pueda determinarse qué tanta va a ser la permanencia de esa Guardia Nacional. Pero eso es lo que él no señala. En lo personal considero que itinerante no va a ser, que tampoco va a ser por un tiempo corto. Yo estimo que va a ser por un tiempo bastante amplio. Estoy escuchando a mis compañeros panelistas y lo cierto es que el señor presidente, de aquí al 2021, por supuesto que tiene esa mayoría, pero vienen las intermedias de 2021 y por lo tanto el panorama, el abanico de distribución de las distintas fracciones partidistas igual no cambia, igual sí.
Por lo tanto, él tiene en este momento 3 años de el lujo de poder hacer y determinar precisamente que esa Guardia Nacional, por lo menos de aquí a esos 3 años, esté vigente. Además de todo, no es un proyecto de poca cosa la Guardia Nacional. Implica, si hablamos de números, implica definitivamente obtener un porcentaje de de la capacidad económica del Estado amplio para poder implementar toda la Guardia Nacional. Entonces, concluyo, no creo que vaya a ser pasajero. Pero si me permite, un punto también interesante de lo que decía de si se logra. Hemos estado escuchando de las reformas constitucionales y ahí hay un dato interesante. En materia de consulta popular, no existe posibilidad constitucional para que salga a consulta todo lo que se refiere a seguridad nacional. Estamos señalando de que para los efectos de consulta, en algunas materias no se puede dar la consulta popular. Y ese es uno de esos limitaciones, es en materia de seguridad pública. No dice Guardia Nacional, pero el efecto es exactamente el mismo. ¿Cuál es la finalidad de la Guardia Nacional? Seguridad pública. Por lo tanto, en este momento, hasta este momento, mientras no existe esa reforma constitucional, no es susceptible de una consulta la creación o no de la Guardia Nacional. Pero lo que sí es susceptible es que si el presidente López Obrador, como todos los presidentes en nuestro sistema, es jefe de Estado y jefe de gobierno, jefe de Estado, representante del país ante la comunidad internacional, y jefe de gobierno, que es quien toma las decisiones más trascendentales para los efectos de dar cumplimiento a las aspiraciones constitucionales, pues definitivamente lo va a poder hacer. Ok, bueno, ahora el siguiente cuestionamiento va encaminado a parte del discurso de López Obrador en la Cámara de Diputados, en el cual él decía, bueno, no habrá persecución hacia los funcionarios del pasado. Sin embargo, aquí la interrogante es, ¿esto nos da pie a una salida fácil por parte del gobierno a no enfrentar estos casos de corrupción del pasado? Indudablemente. En primera, el señor presidente es titular del Poder Ejecutivo. De alguna manera, por supuesto que dentro de sus atribuciones en materia de persecución del delito, pues tiene ese monopolio inicial, pero nada más es un monopolio inicial. Definitivamente le corresponde en cualquier caso a todo el Poder Judicial y a todos los integrantes del Poder Judicial. De ahí a determinar si es su voluntad o no de borrar el pasado para que, es lo que él señala, para que los esfuerzos económicos y el gasto que ha implicado toda la búsqueda o toda la persecución de las actividades que pueden ser susceptibles de hechos de corrupción, que esos recursos económicos puedan destinarse a alguna otra actividad que tampoco la señaló, por lo menos no de manera precisa, tampoco es el punto. No es cuestión de señalar de un borrón al pasado. Está bien, qué bueno que no tenga una actividad o una filosofía persecutoria. De hecho, la administración pública no lo tiene. De hecho, el sistema administrativo y nuestro sistema señala a través de los distintos poderes que se ejercen en la jerarquía de los servidores públicos,
implica precisamente la revisión. Revisar siempre va a traer como posibilidad eludir, evitar, prever actos de corrupción. Si ya se dieron, bueno, simplemente dejémosle al judicial que continúe con su actividad. Él es muy enfático al señalar que una cosa es el pasado, pero que él sí será muy cuidadoso con los actos de corrupción de los servidores públicos de la administración actual. Y eso sí me parece muy interesante. Realmente me parece interesante siempre y cuando que lo logren. Hemos estado escuchando definitivamente actividades institucionales, pero esas actividades institucionales son ejecutadas, son operadas por el servidor público. Entonces, por un lado tenemos lo que es el discurso de los actos de corrupción. Los actos de corrupción son ejecutados por simples mortales que tienen o desempeñan un empleo, cargo o comisión en términos del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, si ocupamos más bien un sistema preventivo, que quiero pensar que el señor López Obrador es lo que va a impulsar un sistema preventivo, bueno, pues probablemente tengamos dos mundos en ese aspecto. Por un lado, los actos de corrupción del pasado, y por otro lado, que es mucho más interesante, un sistema preventivo que trate de erradicar en todo lo que pueda ser sujeto desde la administración pública aquellos actos de corrupción. Y bueno, finalmente, parte del discurso del presidente durante su carrera en busca de la presidencia fue el finalizar de tajo con la corrupción. Y usted bien menciona ahora que quizá haya un sistema preventivo para ir erradicando este mal poco a poco, pero aquí la pregunta es, ¿con Andrés Manuel se acabará la corrupción? Ni con el señor presidente López Obrador, ni con el que sigue, ni con el que sigue, ni con el que sigue podrá terminarse la corrupción. Si él logra impulsar realmente que se cumpla el servicio de carrera de todos los servidores públicos, que exista verdadero control, revisión de cuentas, por supuesto que premios, estímulos y al mismo tiempo un cero tolerancia, donde lo más elemental que pudiere ser susceptible de un acto no transparente, y eso desde el principio lo marca y lo señala, puede ser que contribuya para ir minimizando la corrupción. Me agrada mucho todo el sistema educativo, todo lo que se refiere a la educación. Quien no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Estoy completamente convencido que cualquier persona que realiza algún acto de corrupción no empezó con ese acto de corrupción. Empezó por lo poquito. Empezó por lo mínimo. Y lo fuimos dejando avanzar. Pero la educación no nada más es o no nada más recae en el sistema educativo. Es definitivamente en familia, en la casa. Ahí es donde debe de tomarse, ahí es donde debe de apoyarse, es donde debe de implementarse todo tipo de políticas públicas reales para que desde la casa se empiece a ir erradicando. Complicado erradicar la corrupción entre nosotros los mayores, donde sí puede tener tal vez alguna posibilidad, y lo puede empezar el señor López Obrador en su administración, es precisamente atender, auxiliar, apoyar a las familias para que desde el principio no demos pie a esos márgenes que después nos estamos lamentando. Ok, pues bueno, maestro José, le agradecemos esta exposición que nos ha dado respecto a cómo el gobierno enfrentaría la corrupción. Y bueno,
Previo a un espacio para preguntas y respuestas, pues me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso a cada uno de los catedráticos de esta universidad. ¿Pueden levantar su mano y dándonos su nombre y su cargo? Buenos días, soy David Martínez de revista Big Data. Yo tengo una pregunta para Sigmund. ¿Cuál sería el principal problema de recomprar los bonos? Digo, para el gobierno, obviamente, en términos económicos. Y si tendría que haber una partida en el presupuesto para pagar los 6,000 millones de pesos. Sí, mira, la partida ahorita son de 6,000 millones de dólares y únicamente ahorita sacaron a la compraventa 1,800 millones de pesos, los cuales, en caso de que los inversionistas no quieran vender para que el gobierno tenga la recompra, pues va a haber un problema porque esos hay que pagarlos ya con todo y lo que es el cupón de lo que es la utilidad que debe de ganar ese inversionista. Sí tiene que haber una partida. Si no existe una partida, pues ¿cómo vamos a hacer las recompras o cómo vamos a poder afrontar ese gasto que el gobierno mexicano tiene que pagar para dar certidumbre a los inversionistas? ¿De dónde va a salir? Muy buena pregunta. No hay de dónde sacarlo. El presupuesto de ingresos y egresos ya tiene etiquetados ciertos gastos y dentro de esos gastos nunca se planteó una recompra de esos bonos ni el pago de esos bonos, sino que se planteó vamos a dejarlos hasta que su vencimiento en el 2021 al 2024, pero nada más que hay un problema de caer en un default económico en el cual si esos inversionistas demandan el incumplimiento de ese bono por el contrato del aeropuerto en Texcoco, pues México tendría un grave problema de enfrentar ahora sí que ya tribunales en Estados Unidos. Entonces sí tendría que arreglarse esto o bien continuar la obra en Texcoco y darle cumplimiento a todos los contratos, que creo que sería la partida más sensata que podría tener este gobierno, de continuar la obra en Texcoco, dejar que termine, darle cumplimiento a los contratos que se tiene y así poder cumplir las obligaciones que se traen con los bonos y con la fibra E. Buenas tardes a todos. Jorge Butrón, reportero del periódico La Razón. Son 4 preguntas rapidísimas. Las 2 primeras van en general para el panel, quien me las guste contestar. Y la tercera sería para el doctor Alejandro Enríquez, sobre el tema de educación ligada con lo que dijo el doctor José Perdomo sobre el tema de la corrupción. Empiezo entonces. No se tocó el tema ahorita de la gran importancia que tiene ahorita la creación del decreto de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, que en este momento se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Entonces, en este sentido con respecto a las declaraciones que dijo Alejandro Encinas hace algunos días de que se tomaría de nueva cuenta la investigación del caso Ayotzinapa desde cero, preguntarles, ¿puede esta comisión creada por decreto presidencial investigar este tipo de delitos? Y si es así, ¿qué puede y qué no puede hacer esta comisión desde el punto de vista legal y constitucional? Ese sería para todo el panel. La tercera es, el futuro educativo, más bien, ¿cómo es el futuro educativo con la posible o la ya casi abrogación de la reforma educativa en la reforma de los artículos 3 y 73 de la Constitución mexicana? ¿Y cómo sería el futuro? Y si esta abrogación de la reforma educativa también va de la mano en el torno de la educación con el combate a la corrupción que se empezaría desde las bases. Esas serían mis preguntas. Gracias. Yo le respondo a la primera pregunta con relación a la Comisión de la Verdad. Sí puede. El caso no ha terminado. Estamos en un proceso de amparo donde incluso un tribunal colegiado de circuito ordenó con base en un medio difuso de convencionalidad de que el Estado volviera a investigar porque no había quedado del todo claro. El asunto no ha terminado, está vivo. En consecuencia, pueden volver a estudiar desde el principio todos los hechos. ¿Por qué? Porque incluso así lo había determinado el Poder Judicial de la Federación.
Hace todavía como 8 meses, este órgano colegiado ordenó tajantemente a la Procuraduría General de la República que creara una comisión de la verdad junto con derechos humanos, con un órgano internacional y con las víctimas, porque las investigaciones que habían dado no le dejaban certeza a ninguna de las partes. Entonces, como el asunto está vivo y el Ejecutivo decidió retomar por propia voluntad, está armonizando con lo que el Poder Judicial ya había declarado anteriormente. Entonces, sí lo puede hacer, sí tiene las bases constitucionales legales y puede empezar desde cero sin problema alguno. Que además de todo, estamos hablando de actividades o posibles actividades realizadas por funcionarios públicos. Por lo tanto, en todo momento, el Estado, y en este caso el Ejecutivo Federal, puede, por supuesto, que reabrir, y probablemente ni siquiera reabrir, es en efecto. El señor Alejandro Encinas, el subsecretario, hoy mismo lo estaba volviendo a señalar, no nada más en días pasados, también hoy lo volvió a señalar, que con esta comisión para la verdad y conocer los hechos del caso Ayotzinapa, volvería a iniciarse toda la investigación, porque además de todo, no existe ninguna resolución todavía que haya quedado firme y que haya resuelto, por lo tanto, seguimos todavía en la preparación, seguimos todavía en el caso de investigación, así es de que no tiene ni veo tampoco que exista ningún tipo de limitación para que el Ejecutivo Federal actuante pueda de todos modos establecer esa nueva comisión. Muy bien. Igual como fue la modificación, la reforma educativa en el año 2013, no es un proceso tan sencillo, es decir, el maestro Alonso ya lo explicaba en términos constitucionales, pues implica Cámara de Diputados, de senadores, congresos estatales cuando se trata de una reforma constitucional. No olvidemos que la actual reforma educativa tiene muchas aristas, es decir, hay cuestiones que se han instrumentado desde hace 3 años. Por ejemplo, el cambio de la metodología en las escuelas primarias, esa ya está, ya está funcionando. Hoy se habla de aprendizajes claves, ya hay incluso libros, manuales, etcétera. Ya hay capacitación. En este año estamos estrenando nuevo plan de estudio para los que estudian educación preescolar, para los profesores de educación preescolar y primaria. Ya en este año, 2018, arrancó el nuevo plan de estudio. Entonces, me parece que la reforma o los impactos que va a tener van a ser en algunos segmentos de la vigente reforma educativa. Algo que refirió el sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador, básicamente refería constitucionalmente a la reforma que tendrá que hacerse para que la educación sea obligatoria en todos los niveles. Es decir, hoy día todavía no es obligatoria para educación superior. Entonces ya será obligatoria, pero va a implicar una modificación constitucional, desde preescolar, primaria, secundaria, educación media superior e incluidas las universidades. Entonces, son pasos que apenas que tendrán que darse y me parece que también tendrá que consensarse. Hay un teórico muy reconocido a nivel mundial y de América Latina que se llama Juan Carlos Tedesco, fue ministro de la UNESCO de Educación, etcétera, y dice, hay 2 condiciones que se necesitan para que toda reforma educativa se haga y se logre a largo plazo. Consenso nacional. La reforma anterior no contó con el consenso nacional, es decir, cuando nos dimos cuenta ya estaba operando la reforma, ¿sí? Y largo plazo. Entonces, habrá que ver si se cuida en este gobierno de esas 2 condiciones para que la reforma funcione, del consenso nacional y de largo plazo. Es decir, este proyecto educativo tendrá que ir más allá del gobierno de Andrés Manuel López Obrador si lo que se quiere es depositar en la educación la expectativa de que en realidad sea todo lo que se espera de ella, motor de desarrollo económico, formación de ciudadanos honestos, como decía el maestro José. Es decir, si realmente queremos que la educación responda a todo eso, tendremos que considerar estos 2 factores que son importantes. Si no, pues vendrá un siguiente gobierno y volverá a echar atrás la reforma y a plantear los dispositivos, mecanismos, estrategias que vea como fundamentales. Hola, buenos días. Esta es una pregunta para el doctor Víctor Manuel Alonso, referente que
sobre la autonomía del Poder Judicial. Hoy ya se iniciaron una serie de controversias constitucionales por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la famosa ley de remuneraciones. La pregunta es, ¿este ya es un enfrentamiento entre dos poderes que se puede suscitar ante esta situación? ¿Y la Suprema Corte podría recurrir a organismos internacionales para defender su autonomía? El enfrentamiento siempre se ha dado. Si no se hubieran planteado estos mecanismos de control constitucional, hay muchas acciones, muchas controversias. Es válido que un poder que sienta que se ha incumplido con el texto constitucional le diga a la Corte, conócelos. Eso no implica por sí mismo que haya una confrontación. Finalmente estás haciendo valer los medios en los estadios adecuados. Es decir, que exista la controversia no quiere decir que haya confrontación. No necesariamente es así. Ahora, la Corte por sí misma tiene la atribución de resolver sin acudir a organismos internacionales. Nuestro máximo órgano de decisión en este país es la propia Corte. Entonces, le bastaría a sí misma para que ella determinara si efectivamente es inconstitucional para que se cumpliera con dicha determinación. De hecho, si Andrés Manuel, suponiendo, e insistimos, aquí sí es una acción de inconstitucionalidad, tendrían que ocho ministros decir que efectivamente estuvo mal para que tuviera esta eficacia. Si dijeran 6, pues no tendría razón de ser, la ley seguiría exactamente igual. Si después de 8 ministros votan en el mismo sentido y Andrés Manuel no lo quisiera cumplir, entonces eso acarrearía muchos problemas políticos y sociales. ¿Por qué? Porque él abiertamente ha dicho que respeta la independencia de los poderes y dentro de todo el único que pueda resolver esta cuestión es la propia Corte. Quien se lo plantea a la Corte, como usted bien dice, es la Comisión de Derechos Humanos, no es la propia Corte trayendo el caso para conocerla ella misma, o sea, no es juez y parte finalmente. Podría ser, no es la primera vez que la Corte resuelve un asunto en donde ella misma está involucrada, incluso directamente. Alguna vez se suscitó el problema si ellos tenían que pagar derechos de agua atrasados por 4 o 5 años y los ministros determinaron que sí, que tenían que pagar y que se pagara. Lamentablemente es que no hay ningún otro tribunal que pueda resolver esto. Finalmente tiene que llegar a un órgano terminal y el último y el máximo órgano en nuestro país es la propia Corte. Entonces, alguien podría decir que sí hay cierto conflicto de interés, pero recordemos que lo que legitima a los jueces, más allá del voto popular, los jueces constitucionales, es la argumentación que ellos despliegan a través de sus resoluciones. Entonces, tendrán que, en una sesión en vivo, demostrar argumentativamente por qué en su caso llegarán a considerar que esta determinación es inconstitucional como tal. Y habría que ver también, importante, observar si esta ley les va a aplicar en estricto sentido a los trabajadores que ya tenían un derecho adquirido o se va a hacer latente para aquellos nuevos puestos. Si es contra un derecho adquirido, podrían hablar de irretroactividad en su perjuicio, pero si es para los nuevos puestos, entonces, vaya, no habría mucho que alegar. Importante que son pocos los funcionarios que ganan más que el presidente. Sí los hay, pero son pocos y generalmente están en el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Federal cada 6 años renueva, entonces finalmente todos los que van a llegar no van a contar con el derecho adquirido y finalmente no se les va a aplicar a ellos. Entonces hay que ver cada caso en concreto como tal. Habrá que ver si efectivamente esta reducción de salarios se le va a dar a los ministros que ya están en funciones o va a aplicar para aquellos 3 nuevos que tomarán el cargo próximamente. Pero ¿no se caería también ahí una violación de derecho? Por ejemplo, pongo el caso, entra un maestro aquí, por ejemplo, gana 5,000 pesos al mes. Va a llegar un nuevo maestro, cumple las mismas funciones, le van a reducir el sueldo a 3,000 pesos. Él podría demandar al decir que tiene las mismas capacidades, por lo tanto, requiere ganar el mismo sueldo que su compañero, ¿no? ¿No implicaría eso también un conflicto? Podrían aplicarlo con base en el artículo 5, que igual, ante igualdad de circunstancias y el mismo trabajo, la misma remuneración. Pero por el tema importante que sería irretroactividad de la ley, no aplicaría. ¿Por qué? Porque la Corte ha constantemente hecho referencia a una teoría que se llama expectativa de derecho frente a derecho adquirido. Entonces, finalmente está involucrada la libertad de la persona de querer trabajar en un empleo
donde sabe que va a ganar menos. O sea, nadie en estricto sentido lo estaría obligando a que se recontratara. Por eso hacemos la acotación de, tienes el derecho, no te lo deberían de quitar porque ya se incorporó en tu esfera jurídica, frente a la expectativa que consideras llegar a tener. Entonces, son temas que finalmente lo tendría que resolver la Corte, pero volvemos al punto, son 11 ministros, son 11 maneras de pensar completamente distintas. En cualquier tema jurídico vamos a encontrar posturas distintas. Y en este sentido tendrían que ser 8 los que pensaran exactamente igual. Vale, sí. O en el mismo sentido. Hola, buen día. Fernanda Celis de Ford. Solo tengo dos preguntas. Una, ¿cómo ven el panorama de consumo para el próximo año y durante la administración? Si ven que se va a desacelerar y cuáles serían los factores. Y también sobre la agenda internacional, la parte del TEMEC, ¿qué retos representa para la siguiente administración el tenerse que adaptar a varios cambios en diversas industrias? Gracias. Ok, en cuanto al consumo, creo que el consumo va a estar un poco restringido, por lo mismo de que no hay una certeza. Se tiene que ir ganando esa certeza a través de los actos de gobierno que se vayan dando y a través de lo que se vaya comentando. Por lo pronto yo considero que ahorita los empresarios van a restringir mucho lo que es la producción, lo que es el consumo va a estar restringido, no va a haber realmente un desbordamiento en el consumo, sino que al contrario, creo que va a estar muy restringido. Esa restricción va a estar moviéndose de acuerdo a la confianza que se vaya dando a través de los meses y a través de los días, y en base a las señales que se empiezan a manejar con un criterio de un discurso hacia una misma dirección. No puedo yo estar manejando diferentes discursos, un discurso en el Congreso, un discurso en la Cámara de Diputados, un discurso del presidente y un discurso del secretario de Hacienda. Tienen que ponerse de acuerdo todos para hacer un solo discurso que traiga la confianza a los mercados y a los consumidores. ¿Ve que puedan desacelerarse las inversiones en el sector consumo? O sea, hablo, por ejemplo, de minoristas y otros participantes en el sector. Ok, sí, te comentaba de que ahorita hay muchos inversionistas que pararon las inversiones por esa incertidumbre que existe. Conozco casos, no de empresas grandes, empresas medianas, que definitivamente aquí a México ahorita ya no vienen. Hay el caso de una que ya tenía local, tenía ya la gente contratada y a la mera hora no vino. Era una empresa italiana que decidió ya no entrar a México, hasta no tener ya una certeza. Bueno, en el aspecto de la cuestión netamente comercial, es importante señalar que hay que conciliar la inversión extranjera con la inversión nacional. Y la actual administración ha señalado que quiere crear una sinergia entre unos y otros. Sin embargo, los montos de capital no son los mismos. Estados Unidos y Canadá tienen mayor ventaja sobre nosotros por el flujo de efectivo que ellos tienen, y entonces eso merma una relación comercial que yo pueda querer exportar cuando no cuento con las condiciones tanto internas como internacionales para que sea tan fácil. Pareciera ser que los tratados de libre comercio permiten que todo se pueda comercializar. Sin embargo, hay una fuerte competencia internacional, porque China es un mercado que está presente en todas partes del mundo, y entonces ha aprovechado China este tratado con Estados Unidos y Canadá para él también poder comercializar sus productos, no solamente hacia la parte norte, sino también hacia la parte sur. Cuestión que México tiene que tener cuidado en ello. Sí, quiero exportar, pero cuidar muy bien esa parte de base exportadora y a través crear políticas conciliatorias que permitan seguir produciendo tanto nacionales como internacionales
en el país y salgan todos beneficiados. ¿Cómo hacer ello? Tendríamos que esperar esta situación que establezca el presidente, porque toda economía funciona con el esquema simple de economía. Empresas, Estado y el sector familiar, que es el que produce, que son los empleados. Entonces, este flujo, si lo sé manejar muy bien, yo puedo proyectar mi consumo perfecto a nivel interno y proyectarlo a nivel internacional. Sin embargo, ahorita lo que está demandando Donald Trump es precisamente que México trabaje más desde el interior, deje de traer tantas mercancías de China y de Corea para producir productos que les va a mandar a ellos, sino que México los empiece a elaborar. Sin embargo, para ello necesito crear políticas internas que favorezcan a mis propios empresarios, tanto las pequeñas y medianas empresas como las grandes nacionales, para que esto pueda tener un impulso, porque si no quedaríamos exactamente en el mismo proceso que ya se había tenido desde 1994 con la partida del Tratado de Libre Comercio. La gente de nuestras redes sociales también ha sido participativa y le pregunta al maestro José Perdomo Gabriel Olivares la siguiente pregunta: ¿qué tan mal le deja el gobierno Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, quiero pensar que qué tan mal en materia de corrupción, porque qué tan mal pues me parece muy general, pero pensamos que nada más en materia de corrupción. Es bastante similar en materia de continuidad que se ha dado, pero no nada más en las administraciones inmediatas pasadas, sino es definitivamente desde 1982 más o menos, que fue cuando empezamos a experimentar la existencia de otro tipo de servidores públicos con otra preparación. Entonces, de ahí a qué tan mal, la cuestión sería el que no es tanto si es bueno o malo, probablemente es cuál es el punto de partida que en este momento tiene el presidente López Obrador para operar gobierno. Si lo vemos de esa manera, entonces estamos hablando que su punto de partida, y a eso se refiere, o quiero pensar que eso se refiere, con el borrón, como una manera de hacerse a un lado o de no continuar con lo del pasado, señalando: no voy a invertir, una. Dos, no voy a dedicar un esfuerzo, él decía el viernes, de circo o simulación de la persecución de los servidores públicos, sino que a partir de su administración será una nueva manera, él señala, una transformación profunda, donde exista trabajo, donde se aproveche riqueza nacional y de buen gobierno. Claro, sigue siendo su postura, sigue siendo su discurso filosófico de lo que pretende. Tal vez ese buen gobierno se refiere precisamente a no establecer ni ver lo que sucedió en el pasado, sino lo que pueda hacer en el futuro, él en su administración. Todos lo vimos, no fue nada grato, nada sencillo al presidente Peña Nieto cuando recibe el dato de lo que aumentó la deuda externa. Y eso nada más fue en ese aspecto. Lo que él hablaría o qué pasaría si hubiera hablado de los datos precisamente de esa corrupción o ese aumento de la corrupción. El señor López Obrador pretende no meterse en ese tipo de problemas de todo lo que fue lo que es el pasado y lo que está heredando, sino más bien lo que pretende hacer en su administración. Espero haber sido claro. Una pregunta más de parte de las redes sociales es al maestro Siegfried. ¿AMLO recibe un país en quiebra, como lo dijo en su discurso? No, de ninguna manera. Creo que económicamente México ha estado más fuerte ahora en esta transición que en otras transiciones. AMLO va a recibir las reservas más grandes que ha habido en los últimos años, con lo cual pues, le da una fortaleza económica. Y realmente todo lo que es hacia afuera, México lo ha trabajado muy bien. Económicamente no hay ningún problema. Creo que al contrario, tiene, como decían
los compañeros aquí en el panel, desde el punto de vista jurídico, tiene un gran apoyo al tener el Congreso y el Senado de su lado. Igualmente, económicamente, tiene las mayores reservas, tiene una economía sana y tiene una economía con la cual puede trabajar de aquí en adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues en la Universidad La Salle agradecemos su presencia esta mañana a los medios de comunicación. Siempre es un gusto recibirlos, abrir el diálogo, poder comentar temas de coyuntura. Agradecemos a nuestros especialistas, todos ellos docentes de la Universidad La Salle. Agradecemos también a nuestro invitado esta mañana, Israel. Gracias por hacer realidad este panel con el monitoreo, medios de comunicación. Gracias a quienes nos están siguiendo en redes sociales, tanto, pues bueno, quienes están aquí presencialmente, y los invitamos a seguir en contacto para siguientes conversaciones. Esta mañana nuestro tema fue promesas que cambiarán a México. Pronto estaremos en contacto con ustedes para ofrecerles mucho más información. Muchas gracias, buenos días, Indivisa Manen.